Buenas tardes, jóvenes. En el último video eh, llegamos hasta la glucólisis. Vimos las dos fases, partiendo de una molécula de glucosa, haciendo dos inversiones de ATP y finalmente ganando 4 ATP en el proceso. Y finalmente teniendo una molécula de ácido pirúvico. Además de la ganancia de 4 ATPs, teniendo una ganancia neta de 2, obtuvimos también dos moléculas reducidas de NADH. Bien. Aquí tenemos el resumen del balance neto de la glucólisis. ¿Sí? Solo para refrescar. Tenemos una glucosa, 2 ATPs, 2 fósforos inorgánicos y 2 moléculas de NADH reactivos. Y como productos obtenemos 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato, 2 ATPs netos, resalto, y 2 moléculas de NADH. Bien, recordemos que la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma. La siguiente fase es la formación de acetilcoenzima A. Y bien, el piruvato va a experimentar una descarboxilación oxidativa, es decir, va a liberar una molécula de CO2. Y aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Tenemos el piruvato. Este segmento del piruvato, de la molécula de piruvato que está resaltado en morado, es el que se va como CO2. Recuerden, el proceso se llama descarboxilación. Y lo que resta se oxida para que se pueda reducir una molécula de NAD y pase a NADH. Recordemos que son dos piruvatos y entonces serían dos NADs y dos CO2 los que se estarían formando hasta el momento. Recordemos que este proceso ya ocurre en lo que es la mitocondria. Entonces el piruvato entraría, se formaría en el citoplasma y pasaría a la membrana de las mitocondrias. Y luego tenemos que la coenzima A va a reaccionar con los carbonos que quedaron para formar el acetilcoenzima A. Muy bien, entonces es el segundo paso. Todavía no se ha formado más ATPs, pero tenemos moléculas reducidas que, como ustedes ya saben, eso es sinónimo de energía que se ha ganado y que posteriormente van a formar ATPs. Bien, pasamos a la tercera etapa, la de el ciclo de ácido, también conocido como el ciclo de Krebs. Este ocurre en lo que es el interior de la mitocondria, la matriz de la mitocondria. Y bien, en este caso es un ciclo, ¿verdad? Se inicia con la introducción de la acetilcoenzima A. ¿Sí? La acetilcoenzima A, que es de 2 carbonos, se une a una molécula de oxalocetato, que es de 4, y nos produce una molécula de 6 carbonos llamado citrato o ácido cítrico. Y el ciclo del ácido cítrico tiene que terminar con la formación de nuevo de oxalocetato. Bien, esto que mencionamos, visualicémoslo mejor en el siguiente esquema de lo que ocurre en el ciclo del algo más completo. ¿Sí? Bien, como les mencionaba hace un momento, tenemos el ingreso de la acetilcoenzima. Tenemos un producto de la segunda fase de la respiración y se une con oxalocetato. ¿Sí?
Eso se lleva a cabo mediante la enzima citrato sintasa. Vamos a darle un acercamiento para por sí, vemos el primer paso, ¿verdad? Por hidratación, el grupo coenzima A sale de la molécula y nos produce citrato. Bien. Posteriormente, ocurren unos pasos intermedios y obtenemos la molécula de isocitrato, la cual tenemos aquí en este punto. Bien, aquí ya ocurre algo interesante en la siguiente reacción. El isocitrato se va a descarboxilar, va a atravesar un proceso de descarboxilación oxidativa, además de que pierde un CO2, ¿sí? Acá va a ocurrir una reducción del NAD a NADH, que es lo que vemos justamente en esta parte, la curva de color rojo, ¿verdad? Bien, esta reacción se lleva a cabo por la enzima isocitrato deshidrogenasa. Bien, perfecto. Entonces tenemos dentro del ciclo de Krebs nuestra primera descarboxilación, y en la etapa previa, en la formación de acetilcoenzima A, teníamos también otra descarboxilación oxidativa. Entonces esta es la segunda. Bien, del isocitrato, perdón, del alfa-acetaglutarato, que es lo que se forma de la descarboxilación del isocitrato, entonces vuelve a ocurrir otra descarboxilación. Recordemos que el alfa-acetaglutarato sería de 5 carbonos, ¿sí? Y se descarboxila una vez más. Quedaríamos con 4 carbonos y se nos forma la molécula succinil coenzima A. Vamos a ajustar un poquito la pantalla. Aquí vemos, ¿verdad? Ok, siempre tenemos la enzima respectiva que lleva a cabo dicho proceso, ¿verdad? Y bien, aquí se forma otro NADH, tal como pasó en la descarboxilación previa. Bien. Ok. Solo quiero mostrar acá, ¿verdad? Donde se indican los NADH. Aquí están, ¿ok? Esa sería la tercera descarboxilación y sería el segundo NADH formado aquí en el ciclo de Krebs. Bien. Luego, el succinil coenzima A pasa a succinato. Y acá ocurre algo bien interesante. Una molécula de GDP pasaría a GTP, se fosforila y forma GTP. Esta molécula de GTP posteriormente se reconvierte a ATP. Bien, entonces tendríamos ya otro ATP ganado. Solo para resaltar, recordemos que del paso previo se forman dos moléculas de acetilcoenzima A derivados de una molécula de glucosa. Entonces, por una molécula de glucosa, el ciclo de Krebs ocurriría doble. Es decir, en esta etapa se forman dos descarboxilaciones y se forman dos NADH. Igual, en esta etapa se forman dos descarboxilaciones, dos NADHs, llevaríamos 4 y 4. Y aquí se formarían dos GTPs o ATPs. Bien, ya teníamos dos ATPs netos ganados, más estos dos que se agregan,
suman 4 ATPs netos. Hay que recordar algo, estos ATPs se forman gracias a la ayuda de los procesos metabólicos, a la ayuda de la intervención de las enzimas. Entonces estos ATPs se conocen como ATPs formados a nivel de sustrato. Bien. Luego el succinato pasa a fumarato. Y acá ocurre la reducción de una molécula de FAT y se convierte a FAT-H, que es una molécula que también entra en reacciones redox, al igual que lo hace el NADH. Y de eso vamos a hablar en la última etapa. Bien, cuando el succinato reduce al FAT, este succinato pasa a fumarato. Ocurre una reacción de hidratación, ingresa agua y se forma malato. En el paso del malato hacia la última molécula para cerrar el ciclo, es decir, el oxaloacetato, ocurre una última reducción de NAD para formar NADH. Entonces se forman un total de 6 NADHs y se forma un total de 2 FATs y se forman un total de 2 ETPs o ATPs. Bien, más un total de 4 descarboxilaciones, o 4 CO2. Bien, acá lo importante es tener en cuenta, ¿verdad?, que a medida que la molécula de glucosa, bueno, en este caso lo que resta, que es acetilcoenzima A, 2 de ellas, se van descarboxilando, se van oxidando, van perdiendo energía, ¿sí? Pero parte de esa energía que van perdiendo sirve para formar los NADH y los FAT, además de la fosforilación del GDP. Bien. Entonces, con eso cerramos el ciclo de Krebs. Tengan en cuenta que procesos implican transferencia de energía. Eso es lo clave, más que estar memorizando nombre por nombre cada una de las moléculas, etc. Bien. Acomodamos la pantalla nuevamente. Aquí hay un esquema similar, únicamente ¿sí? Y bien, aquí tenemos un resumen de lo que pasa, ¿verdad? Sí, dos ETPs o ATPs, 2 FAT-Hs, 6 NADs y 4 CO. Esto ocurre en la matriz de la mitocondria. Ahora hay que explicar algo. De momentos ya se ha llevado de respiración celular. Ya ocurrió todas las descarboxilaciones de la molécula de glucosa. Ahora bien, en este caso, en cuanto a descarboxilaciones, son las 4 que aquí ocurrieron en el ciclo de Krebs, más las 2 que ocurrieron en la etapa 2, formación de acetilcoenzima A, suman un total de 6 descarboxilaciones. Bien, ok. Entonces corresponden, ¿verdad? Corresponden a los 6 carbonos que componen la molécula de glucosa. Bien. Lo que quiero mencionar es que hasta el momento tenemos una ganancia neta de 4 ATPs por una molécula de glucosa. Esa es una ganancia muy pobre, pero el mayor volumen de ATPs formados se logra en la última etapa, que es el transporte, la cadena de transporte de electrones. Y ahí los insumos son los NADs y los FATs que se formaron. Eso es lo que vamos a explicar en el próximo video.